estoy olvidando es grabar. Ok, ahora sí ya estamos grabando. Ok, entonces lo importante acá es que dentro de la Ley General de Trabajo, entonces tenemos algunos artículos que son bastante importantes. Es su deber, chicos, no solo por la materia, sino en forma general, conocer lo que es la Ley General del Trabajo. ¿Esto para qué? Para que ustedes se den cuenta cuáles son los derechos y obligaciones que ustedes tienen dentro de cualquier tipo de empleo que vayan a realizar. Sí, es bien importante que tengan ese conocimiento para, uno, que no les exploten, lo primero, y dos, que ustedes no exploten a alguien más, ¿no ve? Ambas cosas son bien importantes. ¿Qué tal si ustedes tienen su negocio y a sus pobres empleados les están sacando la mugre sin darse cuenta? Entonces, bien importante eso, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con lo que es esta sección que es también bien importante, que es el título 4 de las condiciones generales del trabajo. Esto es importante porque es donde más nos causa conflictos en el momento de que somos contratados en algún lugar. Ahora dice el artículo 41, son días hábiles para el trabajo los del año, con excepción de los feriados, considerados tales como los domingos, feriados civiles y los que fueren declarados ocasionalmente por leyes y decretos especiales. A esto se refiere básicamente, ¿no es cierto? Si nosotros estamos en Semana Santa y decimos Viernes Santo, entonces feriado, ya, feriado para todos, nadie trabaja. Entonces, por la ley se declara que eso es un feriado. Ahora, Navidad, por ejemplo, Año Nuevo, también, digamos, tenemos Día de Todos Santos, Día de la Patria, en este caso feriados civiles que serían para nosotros, digámoslo así, si nosotros vamos a realizar algún tipo de actividad externa a nuestro trabajo en un día cívico, por ejemplo, en este caso sería, qué sé yo, alguna vez ustedes han debido ir a marchar 6 de agosto, 17 de agosto, Día de la Patria, en 16 de julio para la Noche de Teas. Entonces, a veces, digamos, en ese tipo de ocasiones se reduce inclusive el horario de trabajo porque se considera que estos actos cívicos son de participación masiva y como son de participación masiva, entonces se da cierta tolerancia en estas fechas, ¿no? Ok, luego tenemos que el artículo 42 nos dice, durante los días de feriados no podrán efectuarse trabajos de ninguna clase, aunque estos sean de enseñanza profesional o beneficencia. Tratándose de centros alejados de las capitales, los feriados ocasionalmente podrán ser compensados con otro día de descanso. ¿Qué es lo que sucede? A veces, por ejemplo, cuando uno está en provincia, no siempre acatan todos los feriados que tenemos dentro de la ciudad, digámoslo así, ¿no? Entonces, a veces en ese sentido se puede considerar o tomar en cuenta, digamos, otro día adicional de descanso, dependiendo de la distancia del lugar, ¿no es cierto? Entonces, se puede programar ese tipo de situaciones cuando esto ya es en el área rural especialmente, ¿no? En ese sentido. Dice, se exceptúa la disposición precedente del caso de empresas que no pueda suspender el trabajo por razones de interés público, por la naturaleza del mismo. En la labor, en este caso, los trabajadores tendrán descanso de 2 horas a la mitad del feriado. A ver, ¿quién me da un ejemplo de este tipo de artículo que se puede ver actualmente en algunas de las empresas? ¿Cuáles serían esas empresas que no pueden suspender su trabajo? Un ejemplo, ¿quién me da? Entel, Intel, telecomunicaciones. Ajá. de Las comunicación. empresas de telecomunicaciones. Ya. Específicamente, ¿de qué área hablamos? ¿Quiénes no pueden? De las conexiones. Ya, el área técnica, ¿no es cierto? ¿Te Ajá. refieres? Ok, perfecto, muy bien. Eso es cierto, ¿no? Entonces, a veces donde más conexiones realizan es cuando existen justamente los feriados o domingos, ¿no es cierto? Porque ahí el resto de la gente descansa y ellos se encargan de trabajar en esa parte. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Kevin Henry Mamani Arias. Ya, muy bien, Kevin. Eh,
A ver, otro ejemplo, otra empresa más que trabaje de una forma similar, que veamos nosotros esta forma de trabajo. ¿Cuál sería? Es una muy conocida, a ver. Generalmente se eligen las empresas de alimentos, Phil, Coca-Cola. Ya, muy bien. Tienen que repartir también a veces, ¿no es cierto? Sí, puede ser. Muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Condor y Poma. Perdón, otra vez. Portugal, Portugal, Condor y Poma. Muy bien. Gracias. ¿Algún ejemplo más de alguno de ustedes? Los servicios, licenciada, luz, agua, Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? David, Jonathan Lima. Lima. Muy bien. Gracias, Jonathan. Eh, ok, está bien todos los ejemplos que han dado. Acá también se han olvidado de otra empresa que es bastante vistosa, es la del teleférico. Si ustedes se fijan, ellos no paran en feriados, no paran en domingos por la forma de trabajo que tienen también, ¿no es cierto? Entonces eso también se aplica a este tipo de empresas. Y no es la única, entonces hay bastantes empresas que hacen un trabajo similar en el que están constantemente trabajando y los horarios de descanso entonces son diferentes a los que ocasionalmente tenemos en otras empresas. Ok, gracias Wilson. Wilson, te voy a anotar, ¿ya? Los servicios de agua y electricidad, sí, obviamente que esos no tienen que parar, ¿no? Ok, el artículo 43 dice, los días y horas de descanso se indicarán en las empresas mediante carteles especiales. Se han debido dar cuenta, ¿no? Cuando hablamos de nuestra entidad fundamental para lo que es la Ley General del Trabajo, es el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo nos sacan comunicados y nos dicen, se decreta que desde tal hora hasta tal hora ya no se va a trabajar o tales días no van a tener trabajo todas las empresas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere en esa parte o en forma interna también algunas empresas realizan, ¿no es cierto?, este tipo de días de descanso en los cuales se les informa oportunamente a todos los trabajadores. Capítulo 2. En el capítulo 2 que nos dice, de los descansos anuales, decimos, el Decreto Supremo de 19 de agosto de 1952 se modifica el artículo 44 de la Ley General de Trabajo, estableciendo para los empleados y obreros en general, sean particulares del Estado, la siguiente escala de vacaciones. ¿Quién me lo lee esa parte? ¿Algún voluntario que me lo quiera leer? ¿Cuál parte, Inge? Del artículo 44, lo que les estoy remarcando en este momento. Está bien. De 1 a 5 años de trabajo, 15 días hábiles de 5 años a 10 años de trabajo, 20 días hábiles de 10 años adelante de trabajo, 30 días hábiles. Muy bien. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, digamos 2 años, entonces te van a dar 15 días de descanso hábiles. Eso significa 3 semanas, porque lo normal es que nosotros trabajemos de lunes a viernes o de lunes a sábado. Y vamos a ver cuáles son esas formas de trabajo. Quiénes trabajan de lunes a viernes y quiénes trabajan de lunes a sábado. Eso es lo que nos indica. Dice, durante el tiempo que duren las vacaciones, los empleados y trabajadores percibirán, ¿qué cosa? ¿Qué van a percibir? El 100% de sus sueldos y salarios. Exacto. Es decir, que si tú te vas de vacaciones, entonces te tienen que seguir pagando tu sueldo. ¿Sí? ¿Qué es lo que te has ganado dentro de una empresa? Pero por la experiencia, chicos, yo les digo, si estamos en entidades públicas, el 80% es contratado y solamente el 20% son personal fijo.
y es bien complicada esa situación. Ahora, en cuanto a lo que es las empresas privadas, es que la mayoría son al revés, ¿no? Son contratos indefinidos y gozan de estos ciertos beneficios. Entonces, a veces en ese sentido, el Estado pareciera que fuera mejor, pero a veces no es tanto así, ya dependiendo de qué cargo ocupes, en dónde lo ocupes y una serie de cosas que seguramente ustedes ya se imaginan a qué me refiero, pero eh, se detecta de esta forma, ¿no? ¿Ya? Ahora dice capítulo 3 de la jornada de trabajo. ¿Quién me lo lee el artículo 46? A ver, vamos, las personas que no están participando, vamos participando, chicos. Eh, eh, yo lo leeré. Dice, Ya, la vamos. jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que practica entre horas 20 y 6 de la mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas, que están sometidas a reglamentación especial. La jornada de mujeres no excederá de 40 horas semanales diurnas. Muy bien. A ver, ¿cuántos de ustedes trabajan en horarios nocturnos? Bueno, tal vez ahorita no están, pero seguramente los que trabajan en horarios nocturnos muchas veces alternan con otros horarios, ¿no ven? A ver, alguien que trabaje en horarios nocturnos nos puede decir cuántas horas trabaja en su lugar de empleo. ¿Hay alguien que trabaje nocturno? Nadie. Ok. Bueno, Bueno, Inge, yo tenía un compañero que trabajaba en horas nocturnas en un bar ya. y trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, me dijo. Ya, a ver, desde las 10, ¿cuántas horas serían? 6 horas, ¿no? Más o menos. Sí, 6 horas, más o menos. 6 horas. Sí, cuando se trata de horarios nocturnos, el horario es inferior al del diurno. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta y considerarlo, ¿no? Y si nos dice, por ejemplo, de 48 horas por semana, ¿cuántos días nos dieran eso? ¿Cuántos días a la semana serían de trabajo? Tomando en 6 cuenta días. 6 días, ¿no es cierto? Entonces, lo legal sería 48 horas por semana. Entonces, nosotros normalmente tendríamos que trabajar 6 días, pero hay excepciones. ¿Cuál es esa excepción? La jornada de las mujeres dice que no debe exceder las 40 horas semanales diurnas. ¿Eso qué significa? Tal vez les parecerá un poquito injusto a los varones, pero bueno, a veces hay ventajas y desventajas en todo, ¿no? En que en los trabajos, mm, la mayoría, digamos, de los varones que asisten es de 6 días y las mujeres no están obligadas a asistir los 6 días, tienen que asistir 5 días obligados y si les hacen asistir un sexto día ya no es obligatorio, ¿no es cierto? Es opcional. Ya, eso es lo que nos indica la parte de la normativa. A ver, acá también tenemos una sección que también puede ser bien importante. ¿Quién me lo lee esta parte? ¿Quién me lo lee, chicos? Vamos, quiero escuchar sus melodiosas voces. Manifiéstense. Sí, vamos, chicos. A ver, pura chicos están ahorita participando. Una damita, una señorita, por favor. ¿Qué pasó, chicas? ¿No hay damas? Creo que no. A ver, vamos entonces con un varón.
Alguien que me lo lea, chicos. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me lo puede leer? Ahí está, Indira se ha manifestado. Inge. Ok, Indira, ¿nos lo puedes leer, por favor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos das Se lo leo lo que está, como dicen, el de azul, ¿no? Sí, exactamente, por favor. Ya. Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente o que realicen labores que por su naturaleza no pueden someterse a jornadas de trabajo. En estos casos tendrán una hora de descanso dentro del día y no podrán trabajar más de 12 horas diarias. Ok, muchas gracias. En este caso, por ejemplo, como ahí dicen, ¿no es cierto? Si ustedes han debido dar cuenta y tal vez algunos de los varones han trabajado de seguridad o tal vez están trabajando de seguridad en alguna empresa o han visto o conocido a personas de este ámbito que generalmente siempre están cerca de nosotros, se han debido dar cuenta que sus horarios de trabajo igual no son muy normales, por así decirlo de alguna forma, ¿no? A veces trabajan más horas de las que nosotros tenemos, trabajan hasta 12 horas. Sí, y eso es debido a las características, ¿no? A veces las personas que están trabajando en la parte de vigilancia, entonces se tienen que quedar en su puesto de trabajo durante mucho tiempo para vigilar el lugar o para evitar que existan ciertos inconvenientes en algunos lugares, ¿no es cierto? Es más que todo se refiere a esa parte. Y ellos no tienen un horario fijo de trabajo, no tienen, digámoslo así, no están regidos a lo anterior, porque en lo anterior dice 48 horas por semana, pero en este caso los obreros que trabajan en vigilancia más que todo, es mayormente esas 12 horas diarias las pueden dividir de diferentes maneras, ¿no es cierto? Entonces a veces eso se convierte en horarios nocturnos, etcétera. Y eso es lo que nos puede mostrar este artículo. Vamos al artículo 47. Dice, jornada efectiva de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono. La jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida indispensable. Eso también es una desventaja, ¿no? Ejemplo, si nosotros tenemos que presentar un trabajo para mañana, digamos, nos dice hoy día el jefe, no, hoy día se quedan todos porque tenemos que presentar este trabajo para mañana. Listo, entonces ya nos arruinaron el resto del día, ya tenemos que quedarnos hasta tarde y tenemos que trabajar en ese momento, ¿no? A veces pasa eso, más que todo en las entidades públicas. Yo les cuento, ¿no? Como parte de una experiencia que he tenido en un trabajo del Estado, es que no es por hablar mal, tampoco quiero hablar de política, porque creo que todas las redes ya están infestadas de esto, pero les pongo así en pocas palabras. Si el Evo dice que el ministerio X se cae de cabeza, todos tenían que caerse de cabeza, si no, chao, así nomás era en ese momento. Así que, bueno, han existido muchas situaciones de este ámbito porque al presidente o al vicepresidente se le ocurre que tenemos que hacer un trabajo para mañana y todos tienen que moverse como sea, de donde sea, pero tiene que estar para mañana. O sea, es una forma de trabajo en la cual yo les digo que lo he visto, lo he vivido en su momento, ¿no? Entonces, a veces suele pasar, y no solamente en entidades del Estado, sino a veces también sucede en entidades privadas que, digamos, se presentan trabajos de emergencia y nos dicen, ya, nos tenemos que quedar hasta tal hora. Generalmente esto pasa en los bancos, ¿no? A veces necesitan hacer ciertos balances o presentar auditorías o realizar algún tipo de documentación o auditoría sorpresa que generalmente los bancos mayormente están regidos por esta parte. Y cuando trata de ese tipo de situaciones, entonces a la fuerza, ¿no? Si tienen que quedarse hasta medianoche, bueno,
ni modo, hay que quedarse hasta medianoche. Y sucede, ¿no? En muchos de los trabajos que a veces vemos en forma externa. Ok, luego dice el otro artículo, cuando el trabajo se efectúe por equipo, su duración podrá prolongarse más de 8 horas diarias y de las 48 horas semanales, siempre que el promedio de horas de trabajo en 3 semanas no exceda de la jornada máxima. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, si nosotros tenemos turnos, ¿sí? Tenemos turnos de trabajo, entonces estamos regidos por un cierto grupo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a mi compañero, ya, hoy día te toca a ti, tú trabajas, mañana me toca a mí, yo trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, podemos completar ese horario. Ahora, si hay un excedente de horas, entonces no puede sobrepasarse esto, el promedio de horas de trabajo en 3 semanas, ¿no es cierto? La jornada máxima es de 48 horas semanales y también los jefes no nos pueden hacer pasar de esa cantidad de horas, ¿no? A eso se refiere básicamente. Luego, la parte al artículo 49 nos dice la jornada ordinaria de trabajo deberá interrumpirse con uno o más descansos cuya duración no sea inferior a 2 horas en total sin que pueda trabajarse más de 5 horas continuas en cada periodo. Eh, Acá seguramente ustedes deben tener algunas experiencias, ¿no es cierto? Ustedes se han debido dar cuenta que el horario de oficina nos dicen, por ejemplo, desde las 8 hasta las 12 y después desde las 2 de la tarde hasta las 6:30, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un horario regido para las 8 horas y esas 2 horas de plazo intermedio son las que se encuentran ahí. O en algunos casos, por ejemplo, en las fábricas. En las fábricas lo que se hace es se trabaja a las 8 horas, pero 8 horas continuas y te dan un pequeño lapso de espacio para que tú puedas consumir alimentos a media jornada y que no te quedes ahí con hambre, ¿no es cierto? Porque desde las 8 hasta las 4 de la tarde son bastantes horas sin que percibas ningún tipo de alimento. Entonces, y en forma intermedia te dan un espacio para que tú puedas consumir tu comida. Esto mayormente es en las fábricas, como les indico, te dan una media hora de descanso y en esa media hora tú tienes que acabar tu comida, como se dice, ¿no? Ok, vamos por el artículo 50. Nos dice, a petición del patrono, la inspección del trabajo podrá conceder permisos sobre horas extraordinarias hasta un máximo de 2 horas por día. No se consideran horas extraordinarias a las que el trabajador ocupe en subsanar sus errores. Ya, acá también es bien importante, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué tal, digamos, ejemplo, ustedes están trabajando como técnicos en alguna empresa? Ya, entonces, por alguna X o Z razón, no has acabado el trabajo que tenía que ser para hoy día. Entonces, si tienes que quedarte 3, 4, 5 horas más hasta reparar el problema porque tú te has comprometido a realizar el trabajo para ese día, entonces ni modo, tienes que quedarte para terminarlo. Ahora, si estás trabajando en algún lugar, entonces te pueden dar permiso máximo de 2 horas, ¿sí? Máximo de 2 horas por día. Ejemplo, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que les va a pasar a ustedes cuando estén realizando su pasantía? Cuando van a realizar su pasantía, entonces la persona que les va a contratar, entre comillas, o con la cual van a tener algún tipo de relación laboral, les va a dar un cierto permiso en horarios. ¿Eso qué significa? Eh, de acuerdo a la experiencia de muchos estudiantes, algunos han conseguido de media jornada, ¿sí? Es decir, que una vez que terminaban las clases del instituto, entonces iban a hacer su pasantía o viceversa. En este caso, con las últimas gestiones que los horarios, por si acaso, de quinto y sexto semestre son en la noche porque la mayoría de los lugares donde van los pasantes, entonces les dicen, no, no, yo necesito que una persona esté aquí 8 horas mínimamente porque necesito que haga este tipo de trabajos. Entonces, por esa razón, los estudiantes de quinto y sexto semestre, entonces se quedan en la noche estudiando y en el día van a realizar la parte de pasantías. Ahora, ahí
Obviamente que se hace un trato directo con la empresa que les va a contratar o con la persona que llegaría a ser su jefe. Y si ustedes le indican que están haciendo una pasantía, entonces debería tener cierta tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, mayormente eso se llama permiso de estudio. Ya cuando ustedes van a trabajar en algún lugar, entonces esta parte les protege. Porque ustedes, por ejemplo, si bien eh, trabajan 8 horas al día, pero pueden pedir permiso 2 horas al día, ¿sí? Antes o después de su trabajo, ¿sí? O sea, pueden llegar tarde o pueden salir temprano para realizar asuntos de estudio, que eso está totalmente legal dentro de lo que es la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Eso más que todo para que tengan conocimiento y en el momento que ustedes vayan a algún lugar, entonces sepan cuáles también son sus derechos como trabajadores, ¿no? Ok, vamos al siguiente. El patrono y los trabajadores podrán acordar un descanso de mediodía en la semana, eh, excediendo en 1 hora el límite de jornada de los demás días hasta totalizar las 48 horas. Ya. Entonces, en este caso, ¿no? Si nosotros deseamos un descanso adicional o prolongado, tal vez que está fuera de horarios, entonces nosotros podemos tener la posibilidad de recorrerlo antes o después del horario, siempre y cuando tengamos un acuerdo interno, ¿no? Dentro de lo que es la parte del jefe, que tal vez nos podría indicar eso. Y digamos, por ejemplo, yo me pido una media hora más cada día de la semana, adicional a las 2 horas que nos dan. Entonces, yo tendría que completar esas medias horas de trabajo, ¿sí? De la semana. Entonces, tendría que buscar un horario extra para yo completar así la jornada laboral, ¿no? Eso también está decretado. Vamos al siguiente capítulo. Doctora, ¿puedo opinar? Claro que sí, vamos. Primeramente, ¿no? Lo que es la Ley General del Trabajo, por años ya han aumentado algunos artículos y demás, pero ya es muy antigua. Ujú. Ahora, por ejemplo, es tan antigua que no se asemeja a lo que es la realidad boliviana y la realidad post pandemia que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Y ahora, por ejemplo, en varios congresos de abogados laborales que van en congresos de la OIT y demás, hacen observaciones a nuestra Ley General del Trabajo, pero muy generales en ámbito latinoamericano y no así expresamente un análisis a lo que es nuestra Ley General del Trabajo aquí en Bolivia. Y ahora, por ejemplo, en cuestiones de horas, no contempla nuestra ley lo que es trabajo en casa, es el trabajo freelancer. Por ejemplo, sí contempla algo de lo que es el trabajo a domicilio, pero no muy bien en este aspecto de trabajadores que es por computadora, informáticos, diseñadores que trabajan en casa, ¿no? Freelancer. Entonces, la Ley General del Trabajo es muy antigua y de una u otra forma no contempla muchas cosas que vivimos, ¿no? Aquí en Bolivia, porque también es una copia de otras normas en Latinoamérica. Entonces, para concluir, ¿no? Mi análisis sería bueno que revisar, ¿no? Lo que es toda la norma, porque además con esto de post pandemia, muchos, o sea, no solamente diseñadores y demás, muchos en lo que es empresas van a trabajar desde casa. Ya se ha implementado eso y la norma no rige, ¿no? Tal trabajo en domicilio y sería bueno, ¿no? Hacer esta crítica a lo que es la Ley General del Trabajo. Sí, sí, tienes toda la razón. Por eso no sé si estabas presente en la primera parte de la clase que teníamos, en la anterior clase en realidad, que hemos tocado al principio de lo que es la Ley General del Trabajo. Yo les había dicho
que esto es de los años 50 inclusive. Por eso se está utilizando la palabra patrono, ¿sí? La palabra patrono es caduca, si te das cuenta. Hoy en día no se emplea ese término de patrono, se emplea el término de empleador y empleado, ¿sí? Inclusive aquí hay muchas cosas que son un tanto ambiguas y un tanto obsoletas, si te das cuenta. Es por esa razón que es, o sea, no se han tomado la molestia de ir modificando este tipo de leyes. Y como tú dices, esto de la pandemia, en nosotros, en Bolivia en específico y en gran parte de Latinoamérica, no estaba regentado. En Europa sí, ya había esto del trabajo desde casa, ¿no es cierto? Hablamos del trabajo virtual y no solamente en el área de programación, de diseño, etcétera, sino en otras áreas que también pueden ser, porque por ejemplo, un call center tranquilamente lo puedes manejar desde casa, no tienes necesidad de ocupar una oficina, pero tal vez otros elementos que sí son necesarios, inclusive la mayoría de los trabajos que ahorita estamos viendo, como quien dice, a la fuerza nos hemos tenido que adaptar. Y ahora con esta situación de la pandemia, entonces debería ser necesario realizar algunos artículos, modificarlos. Bueno, en realidad la mayoría de los artículos que están acá deberían de ser modificados porque, como tú dices, no están dentro de nuestra realidad. El solo hecho de decir patrono ya no está dentro de nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, hay tantas cosas que sí es necesario revisarlas, pero actualmente así son nuestras leyes, ¿no? Nos tenemos que regir bajo una guía y esta es nuestra guía. Y por eso yo también les quería mostrar cuáles son los elementos que sí se pueden utilizar dentro de la actualidad y cuáles no. En realidad, muchos de acá ya no se utilizan y les soy sincera. Y muchas veces, por ejemplo, aquellos que han ido a trabajar alguna vez a algún lugar, por más pequeño que sea, muchos de los artículos que estamos viendo acá ni siquiera se cumplen. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de los lugares donde nos hacen la parte de empleados? Nos dice, ya sabes qué, si te vas a quejar al Ministerio al Ministerio de Trabajo, entonces yo no tengo problema, mañana me consigo otro personal y listo. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero ese tipo de argumentos es muchas veces el que limita a las personas y dice, no, bueno, voy a perder mi empleo si me quejo. Y pasa. Hay muchas empresas que son bastante abusivas con los trabajadores y ya muy bien, le van a sancionar a la empresa, pero a ti te va a costar tu empleo. Y a veces uno, dependiendo de la situación en la que se encuentra, no puede darse el lujo de renunciar a ese empleo en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces vemos todos esos aspectos sociales que sí o sí influyen y bastante dentro de nuestra realidad. O sea, una cosa sería muy linda, ¿no? Ya hacerles cumplir, ya que te paguen todo lo que tenían que pagarte, pero a veces no se cumple toda esa situación. Inclusive yo les digo así, porque he visto muchas situaciones en las que el salario mínimo realmente no es el salario mínimo. ¿Cuánto debería de ganar una persona? ¿Quién me dice el salario mínimo actual? 2122. ¿Cuánto? 2122. 2.122. Ese debería ser el salario mínimo que una persona percibe por el horario de trabajo que tiene. Pero yo les digo que hay muchas personas que perciben menos de ese salario, de acuerdo a la actividad en la cual se encuentran. Entonces, así es nuestra sociedad. Lamentablemente les digo que así es nuestra sociedad. A veces es bien complicado, uno, conseguir un trabajo. Segundo, es bien complicado que te paguen lo que realmente trabajas y no es porque sea culpa del empleador, ¿no? A veces
una de las críticas más grandes, y yo les digo, no es cierto, para que ustedes también lo sepan, que tenemos así a nivel país, en forma mundial, es que tenemos impuestos demasiado altos. Los impuestos, si alguno de ustedes, a ver, díganme, ¿alguno de ustedes tiene un familiar emprendedor o ustedes mismos son emprendedores? ¿Alguien de acá es emprendedor o tiene alguien que es emprendedor legal, por así decirlo? Queremos saber su experiencia, tal vez, ¿no? Alguien que tenga un negocio, una empresa, un lugar donde facture, porque esos son los empleados, esos son los negocios legales, por así decirlo, que emita factura, que esté registrado en impuestos. ¿Alguien? ¿O conocen algún familiar, tal vez, que tienes un negocio de este tipo? Inge, en mi experiencia, claro, ¿no? He visto de cerca, ¿no? Cómo trabajan en este caso de los impuestos, pero como usted dice, son muchos impuestos, ¿no? El IVA 13%, la transacción, el IT el 3%, y ahí se suma, ¿no? El IUE, que es ya uno que tenga, por ejemplo, una buena ganancia en el año, ahí nomás se le va, no puede ahorrar, ¿no? En este caso, y a veces es más fácil, ¿no? No ser legal que ser legal, ¿no? Exacto, tienes toda la razón. Y es justamente lo que les iba a decir. Por ejemplo, tú tienes tu empresa, tu negocio, has decidido ser legal, entre comillas, tienes que pagar un impuesto del 3%. Sobre eso tienes que pagar el impuesto del 13% mensual. En un total pagas 16% de tus ganancias. Si tú ganas 100 bolivianos, tienes que pagar 16 bolivianos cada mes, ¿sí? Y solamente estamos hablando de 100 bolivianos. Imagínense si ustedes ganan 1000 bolivianos. Tienen que pagar de todo lo que hacen, sin contar, digamos, que tienen que comprar mercadería, que tienen que pagar a sus trabajadores, que tienen que comprar algunos implementos que dentro de una empresa siempre son necesarios. Y aparte de eso, te cobran impuestos anuales. Y no solamente eso, si tú te conviertes en un importador o una importadora, igual la aduana te saca otro impuesto más por traer esa mercadería. Y dependiendo del tipo de mercadería que tú estás trayendo, entonces también te cobran un porcentaje de impuesto. Imagínense, por eso hay muchos empresarios, y ustedes se han debido dar cuenta en las noticias que vemos a diario, cuántas quejas de empresarios hay, porque realmente ser empresario en Bolivia, así legal, es bien complicado. Es más fácil, digamos, comprar de contrabando, como decimos por ahí, que ser legal. ¿Por qué? Porque no solamente para eso te piden, sino, digamos, si tú vas a entrar a una licitación, porque en el SICOES se trabaja con licitaciones. ¿Y qué es el SICOES? Es una página que te contrata a las empresas legalmente establecidas y te piden, un montón de requisitos. Te deben pedir como unos 20 requisitos, 15 requisitos para que tú puedas optar a una licitación gubernamental, por así decirlo. Y no solamente eso, te ponen un montón de cosas que a veces, como quien dice, ya te desanima como empresario. Pero siempre no hay que tratar de hacerle la lucha a esta parte para que digamos, la parte de los empresarios no está bien apoyada. Esperemos que en este transcurso que ustedes van a continuar con los estudios, mejore esta situación, ¿sí? Y siempre, ¿no? A veces es mejor ser un empresario y tener las propias decisiones sobre un lugar a que decidan sobre ti. Esa es la gran ventaja de ser empresario. Obviamente que tienes más responsabilidades, más situaciones en las cuales tú tienes que lidiar con los empleados también. Ya estás del otro lado, ¿no? Ya no estás como empleado, ya estás como empleador. Y el empleador a veces tiene muchas más responsabilidades que a veces nosotros como empleados no podemos visualizar de forma directa.
Pero como les digo, o sea, ustedes traten de apuntar a ese lado, traten de apuntar siempre a ser emprendedores. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, o sea, cuando uno es empleado de algún lugar, muchas veces está tenido a bastantes reglas que no siempre son las más eficientes o a veces no se adecúan a nosotros. Ya, pero al final nosotros tenemos la última decisión y vamos viendo qué tipo de personas queremos ser, si queremos ser emprendedores o si queremos ser empleados. Y ambos tienen sus ventajas o desventajas en todo sentido, ¿no? Entonces, en la parte tecnológica, chicos, yo les digo así, sinceramente, hay mucho, mucho de dónde ver y cada vez nosotros como personas tecnológicas que estamos en la carrera de electrónica, informática industrial, entonces siempre nos tenemos que ir renovando. La tecnología que existe ahora en el 2020, ustedes mismos se han dado cuenta, no era la misma de hace 2 o 3 años, era otra tecnología la que manejamos en todo sentido. Entonces, constantemente, si no nos actualizamos, nos quedamos atrás, como se dice, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces con nuestras leyes, ¿no? Fíjense, esta ley que es pues de los años 50 y sigue vigente y no debería, pero ya pues ahí ya a nuestros abogados hay que jalarles las orejas, ¿no? Ellos deberían los constitucionalistas deberían de trabajar en este sentido, ¿no? Ahí habría mucha tela que cortar en ese sentido, pero nosotros simplemente lo vamos a dar a conocer porque no es nuestra especialidad como tal, pero sí tenemos que conocer este tipo de leyes. Para todo es necesario conocer las leyes, inclusive para que no nos tomen el pelo en una situación que nos pueden decir, esto sucede de esta forma, pero al hacer la lectura, al revisar la documentación, sabemos que otra es nuestra realidad. Y por eso yo les digo, siempre eh, traten de averiguar o de informarse antes de escuchar el dicho o no el dicho, ¿sí? Porque a veces pasa, ¿no? En nuestro mismo entorno nos dice, ah, no, dice que es así tal lugar y no sé qué y no sé qué, pero cuando nosotros ya vemos la realidad o preguntamos al personaje principal, muchas veces no sucede eso, o sea, había sido otro tipo de perspectiva desde nuestro punto de vista que el de otras personas. A veces suele pasar eso. Por eso, dentro de lo que es la parte de leyes, entonces, es bien importante que nosotros conozcamos cada uno de los artículos que tenemos acá. No sé si tienen algún comentario, tal vez algo que compartir con la clase. Inge, yo, A ver, dinos. de todo lo que estaba hablando, ¿no? Es que es muy fregado esto de ser un emprendedor aquí en Bolivia, porque uno, el aspecto económico desde la Constitución misma nos plantea, y además las leyes son más garantistas. ¿Qué quiere decir esto? Que van hacia la garantía del derecho del sujeto. En en lo que es la Ley General del Trabajo, a quienes van a apoyar más es a lo que es los trabajadores. Ahora, para ser emprendedor, empresario, por ejemplo, entre los pequeños empresarios, ¿no? Se dice, si quieres ser un muy buen empresario, tienes que esclavizar a tus trabajadores, así riendo, ¿no? Dicen algunos. De una u otra forma, aunque suene malo, ¿no? Pero es así, porque justamente ayer o antes de ayer en el debate presidencial, el candidato Chi decía que es mejor tener un contrato libre, empresario y empleado, y que no haya alguien en el medio y excluir a lo que es el Ministerio de Trabajo. Entonces, si pasaría eso, o sea, ¿a qué llegaríamos también, no? Y ahora nosotros, yo creo que, por ejemplo, varias veces hablando, ¿no? Con mis tíos y demás, hablamos, para ser un emprendedor, no necesariamente tienes que ser de la especialidad. Si quieres ser un emprendedor de computadoras, no es necesario que seas un técnico de computadoras. Para eso es lo que estudian, ¿no? Lo que es eh,
el ingeniería comercial y todo eso para manejar lo que son las empresas en sí. Ahora nosotros, por ejemplo, nuestra realidad, ahí nosotros como algunos ingenieros y en la misma carrera, es para ser empleados, pero no ver desde una manera, somos empleados, qué macán, sino vamos a ser empleados, porque para ser empleadores, ser emprendedores, no es necesario estudiar, porque, por ejemplo, el mismo Camacho es un empresario, pero no es ganadero. Entonces, la realidad es muy fregada aquí en Bolivia. Y como decíamos, ¿no? Las normas son muy antiguas, pero hay que saberlas para sabernos defender, ¿no? Porque de aquí a un futuro vamos a estar trabajando y para que no nos pase factura cualquier equivocación, vamos a firmar un contrato de que no nos convenga y demás. Entonces, para terminar, ¿no? La realidad aquí en Bolivia para el empleador como el empleado es fregado, porque nuestro sistema político y nuestro sistema económico es más estatal. Nunca va a brindar por lo que es el empresario privado. El empresario privado tiene que dar impuestos porque aquí el benefactor superior es el Estado. Entonces, si quisiéramos ser empresarios y muy buenos empresarios, tendríamos que cambiar eso y tener políticas neoliberales, más liberales, y que la propiedad privada y empresarial tenga más derechos que el ciudadano común, que el trabajador, ¿no? Pero como vemos en la realidad boliviana, eso está muy, muy lejano. Y eso serían. Ok. Bueno, sí, no es tu pensamiento y todo pensamiento se respeta, pero lo que también tenemos que ver y está dentro de nuestra realidad es que el 80% es comerciante libre y al ser comerciante libre, indirectamente eres emprendedor. Y en eso tienes razón, digamos, para ser un emprendedor no necesariamente tienes que llevar una carrera, pero para ser un buen empresario necesitas capacitarte en el área en la cual quieras realizar tu emprendimiento, ¿no? Entonces, eso ya mucho va a depender de la parte personal de cada uno y cuáles sean los objetivos, las metas en la vida. Ahí no hay mucho que discutir, ¿no? Cada persona tiene objetivos en la vida y si no tiene objetivos en la vida, en su momento de por sí la vida le va poniendo objetivos y le va planteando diferentes situaciones en las cuales tú razonas qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Y bueno, la situación del país siempre es complicada, ¿no? Pero al final no, no siempre trataremos de depender de todo lo que se realiza a nuestro alrededor. Siempre nosotros veremos alguna forma de salir adelante, ya sea como empleados o como emprendedores. Y yo les digo esto, chicos, porque ustedes cuando estén en quinto semestre van a llevar una materia que se llama emprendimiento. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a conocer algunas técnicas para las cuales ustedes van a poder realizar su propio emprendimiento. Ya dependerá de ustedes si lo van a llevar a la práctica actual o no. Y yo les doy una experiencia, ¿no? De un par de estudiantes que he tenido en esta asignatura. Se les ha dado un trabajo, ya se les ha dado un trabajo en el cual tenían que utilizar sus redes sociales para realizar algún tipo de emprendimiento. Entonces, estas personas han aprovechado alguna habilidad que ellos tenían, no necesariamente de la carrera, pero tenían otra habilidad y lo han llevado a emprendimiento y les ha resultado bien, porque estas dos señoritas que les indico han utilizado su emprendimiento para ahorrar un poco de dinero y utilizarlo como parte de un fondo para realizar su proyecto de grado, porque ustedes cuando van a realizar su proyecto de grado van a necesitar materiales y algunos materiales dependiendo del proyecto de grado, entonces tienen un costo, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo,
Tal vez el emprendimiento que han realizado no ha sido de la carrera, pero sí les ha ayudado en, digamos, otras situaciones que sí están relacionadas con la carrera, como por ejemplo la parte económica, ¿sí? Ya entonces ahí, como les digo, ustedes ya van a definir qué es lo que quieren hacer al final. ¿Qué tal lo que sucede, no? Y esta es una realidad que nadie la puede negar. Hay abogados conduciendo un taxi, hay personas que han estudiado, que tienen muchos títulos, pero tienen su negocio y no está relacionado nada que ver con su estudio. Decisión de ellos, han decidido realizar ese tipo, han tenido las posibilidades, bueno, pues adelante. Pero si otras personas tienen otra visión, eso ya es personal. No podemos generalizar ni a un lado ni a otro. Pero simplemente yo les hablo de esto para que ustedes también vayan viendo cuál es el rumbo que quieren seguir. No con el hecho de que ya no, sí o sí tienes que ser emprendedor o sí o sí tienes que ser empleado. No. Ustedes en el camino van a darse cuenta qué es lo que realmente quieren al finalizar su carrera. O seguramente algunos ya también tienen sus objetivos bien marcados y dicen, no, yo estoy estudiando porque quiero esto, esto, esto y esto. Y algunos dirán, yo estoy estudiando solamente por hacerles felices a mis padres, digamos, porque hay situaciones también de aquellas, ¿no? Entonces, yo no sabía qué estudiar y por si acaso me he metido aquí y bueno, pues me está gustando y al final veré qué es lo que pasa, digamos, ¿no ves? Entonces, a veces pasa esa situación y es lo que les estoy hablando, es bastante real. ¿Ya? Entonces, como les digo, la parte de la normativa simplemente nos da una referencia, pero no es determinante para lo que va a suceder dentro de nuestra situación personal, ¿no? Entonces, simplemente para que lo tomen en cuenta y me parece muy valiosa tu opinión. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? La persona que ha participado al último. Hola, ¿estás ahí? Se ha dormido nuestro amigo. Licenciada, no sé si puedo opinar también sobre esta ley del trabajo. Claro que sí. Bueno, yo quiero hablar por experiencia propia, ¿no? Mire que cuando uno va a un trabajo, siempre creo que la idea de todos es tener un trabajo seguro, que también te dé esa seguridad, también no solamente que te dé el trabajo y el sueldo, ¿no? Sino que este trabajo te brinde la seguridad para las acciones que realices, por un lado. Por otro lado, también esperamos también que como usted sabe y todos sabemos, todo trabajo nos trae enfermedad, ¿no ve? Ninguno es, digamos, sanamente, siempre hay alguna enfermedad que con el tiempo se va dando. Y para eso, las personas siempre nosotros deseamos estar asegurados en una institución de salud. Por otro lado, también queremos tener nuestros aportes para nuestra jubilación. Eso es lo natural que quiere una persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Revisando la Ley General del Trabajo, indica, ¿no? Que si tú vas a un trabajo 3 meses, ya después de los 3 meses pasando ya no te pueden votar, ¿verdad? Primero. Segundo, indican que, por ejemplo, ya pasados los 3 meses tienen que darte seguro del, ¿cómo dicen esto? Tienen que asegurarte, tienen que darte AFP, tienen que darte también lo que es en la caja, te tienen que asegurar en la caja, ¿no? Entonces, claro, todo está bien si es que la empresa va bien, ¿no? Y el trabajo va bien. Pero ¿dónde surge el problema? A veces hay personas que van a trabajar, no les gusta el trabajo, lo quieren dejar y lo dejan prácticamente, por un lado. Por otro lado, ni siquiera ya, o sea, tienen faltas y hay muchos jóvenes que a veces todavía no tienen familia y a veces cometen errores, ¿no? Se farrean, ya no vienen al trabajo, o sea, sí, ¿no? Son situaciones que puede suceder a cualquiera. De repente se retiran. Entonces, ¿qué sucede con el que les ha contratado? Que ya les ha dado su seguro, que ya les ha dado, también están aportando las AFPs, ya va a tener su jubilación de aquí a un tiempo, ¿no? Eso es de aquí a muchos años, ¿no? ¿Qué dice la AFP?
Si esa persona se ha retirado del trabajo, tampoco no ha renunciado, solamente se ha ido y listo, así de simple. ¿Qué te dicen en la caja y qué te dicen en la AFP? Tiene que venir esa persona a firmar su renuncia aquí, dice, a las oficinas del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cómo se queda una persona? No tiene que ir a buscar y a veces ni sabemos dónde viven porque algunos viven en alquiler, ¿no? Entonces, son situaciones que suceden y me parece que ese es el punto en donde tal vez la ley y lo que se ha ido manejando estos años, claro, de alguna forma eso ayuda al trabajador para que no lo retiren fácilmente de un trabajo, pero también es un peligro para quien está contratando a esa persona. Imagínese que se vaya y nunca lo encuentres. Tú como empresa tienes que seguir pagando su AFP, aunque no esté trabajando, tienes que seguir pagando a la caja, aunque no esté trabajando contigo. Entonces son esos detalles a veces los que hacen que muchos empresarios o personas que tienen un trabajo y contratan a dos personas, una microempresa o vamos a decir una empresa unipersonal, ¿no ve? Traten de evitar de contratar a las personas, porque creo que ya me parece mucha exageración pedir que el trabajador vaya siempre a decir, sí, yo estoy renunciando porque ya no quiero trabajar. Entonces creo que ahí es un poco el detalle de que se están equivocando en esa parte y por eso no quieren aportar a las FPs ni tampoco quieren aportar para la caja. Porque si no fuera así, yo creo que cualquiera se animaría, ¿verdad? Especialmente las empresas unipersonales que recién están empezando, siempre se necesita de operarios. Y entonces estos operarios a veces ya saben la ley general del trabajo y se agarran de esto y a veces uno es para llorar, a veces no. Entonces, en esa parte me parece que la ley ha favorecido mucho al trabajador. Sí, está bien, en algunos casos hay algunos abusivos, pero también de alguna gran manera ha permitido que hasta ahora solamente 2 meses, 2 meses y medio nomás los contraten y después cambien. Y uno ya no puede trabajar así porque la edad también avanza y solamente te quieren cuando eres joven. Cuando uno ya es mayor, en ningún lado te van a querer. Así de simple es el trabajo, ¿no? Así hay que ser de claros. En ningún lado te van a querer. Entonces yo pienso que esas situaciones también uno tiene que saber cuándo va a contratar a alguien y si quiere asegurarle uno y otro, cuando uno también va a ir a buscar trabajo. Creo que cada persona tendría que tener responsabilidad, porque mira, es una responsabilidad para el empresario, una persona, ¿no? Y no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Yo le hablo porque tengo una empresa unipersonal y he pasado por esto. Y Mm, sinceramente a uno ya le da a pensar y dice, no, pues es uno para qué va a estar contratando con toda fe y mire que uno se vaya y claro, al, al trabajador muchas veces, a algunos, no a todos, no le interesa, se va ujú, y listo. exacto. Pero ¿quién queda? Nosotros que pensamos que estamos pensando que día lunes va a llegar, va a venir porque contamos con su trabajo, porque tenemos un contrato firmado, Ujú, pero no, exacto. sinceramente, yo he visto que hay de todo, sinceramente, hay de todo. Eso Entonces, sí, como tú esas, dices, situa- sí, esas situaciones yo creo que a veces no permiten que haya mucho contrato de trabajo por más de 90 días. Eso creo que es el detalle. A uno ya le da miedo con estas cosas, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo ha sido muy, muy duro y muy fuerte en esta situación, ¿no? Eso quería aportar, licenciada, nada más. muchas gracias. Sí, tienes razón, ¿no? Así como hay malos empleadores, hay también malos empleados. O sea, lo podemos concluir con lo que ha dicho su compañero y tiene toda la razón. Entonces, hay de ambos lados y como les digo, al final la decisión que ustedes van a tomar el rumbo de su vida, porque eso es el rumbo que ustedes van a optar una vez que ustedes han terminado, en este caso, han terminado lo que es el colegio, están profesionalizándose y después de profesionalizarse, obviamente ustedes van a adquirir hacia dónde van a ir. Digamos, van a tener su empresa, han decidido ser empleados, han decidido otro tipo de situación, ya solamente la vida les va a guiar en eso. Entonces, simplemente la parte de leyes es bien importante conocer. Muy bien, chicos. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Espero que todos hayan puesto, ¿no? En el chat sus datos porque les voy a registrar como asistencia. Y con eso acabaríamos la clase de hoy. Nos veríamos el día miércoles, por si acaso.
Anoten, chicos, lo voy a cerrar la sesión y después ya no van a poder anotar nada. Ya pues, se han dormido. Ya, ok. ¿Alguien me está levantando la mano? Kevin. Mientras van anotando. Ok. No, dije, me equivoqué de botón, perdón. Ah, ya, no te preocupes. Ya, listo. ¿Ya estamos todos? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, les voy a dejar un trabajo, pero esto va a ser para la siguiente semana, ¿ya? Me tienen que dar la lectura de la Ley General del Trabajo, porque esto sí o sí lo tienen que conocer desde el principio hasta el final, no para la materia, sino para el bien de ustedes, ¿ya? Porque estamos regidos nosotros sobre leyes y esta es una de las leyes que tenemos que conocer, ¿ya? Eso, y después el día miércoles vamos a terminar esta sección y luego les voy a dar una actividad para que lo hagamos en forma conjunta, ¿sí? Y el miércoles, por favor, chicos, igual espero su asistencia, ¿ya? Ok, muy buenas noches todos y continúen seguramente su clase, les debe estar esperando. Inge, ¿cuál es el siguiente trabajo para el siguiente? Vamos a realizar un resumen de la Ley General de Trabajo sobre los puntos más importantes. O sea, pueden mencionar los artículos más importantes que les afecten a ustedes como, ya sea como trabajadores o ya sea dentro del rubro que ustedes han escogido. Ustedes van a resaltar eso, ¿ya? Van a dar la lectura a las 16, son 16 páginas que están acá. Y a las 16 páginas les tienen que dar lectura para realizar su resumen. ¿Ya, por favor? Un resumen de los artículos más importantes, ¿verdad? Exactamente, así es. Vale, está bien, gracias, Inge. Ok, listo chicos, creo que no hay nadie más. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego, dice. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chao.